de la administración clásica, ¿sí? Ya nada más comparando las ventajas y las desventajas de la administración clásica sobre la científica, ¿sí? Y ya estábamos ya nada más en la recta final, nada más de que no me gusta dejar las sesiones medias cortadas, por eso no quería presumirme tantísimo. Ok. Y ya digamos, a ver, internet. ¿Me escuchan? Prueba de sonido. ¿Me escuchas, Juan? Yo sí. Ok, Valentín, gracias. Gracias, Sí se Iván. escucha. Gracias, porque de repente me friseo, yo veo mi pantalla friseada, pero bueno, es otra historia. Gracias, Iván. En este caso, ya por último, de las primeras 3 teorías, digamos, recapitulando, la científica recuerda operaciones, procedimientos, cómo hacer más eficiente las cosas. Frederick Taylor es el que empezó a decir eso. La clásica, el padre de la clásica fue Fayol, los 14 puntos de Fayol, una administración más enfocada en una dirección, más enfocada en una organización de la empresa como tal, el decir cómo llevar una empresa, no es un procedimiento de nada más de cómo producir mejor, sino cómo llevar más eficientes ciertos procesos administrativos, pero todavía de una manera muy general y de pensar que el empleado es como casi un objeto del cual puedes disponer de él en cualquier segundo. ¿Ok? Una tercera rama, digámoslo así, es la teoría o la administración humanista. De alguna manera, la administración humanista fue la primera que empezó a pensar en los empleados como personas que tienen necesidades de cualquier tipo, fisiológicas y también sociales. Hizo una serie de estudios que se le llamó Elton Mayo, que por ejemplo es uno de los precursores de la administración humanística. Ojo, cuando estoy poniendo escuela y una sola persona que sea la de cada uno, no significa que solo uno dijo postulados de estos, hubo varios, pero el que más sonó y resonó fue Elton Mayo con el experimento de Hawthorne. El experimento de Hawthorne lo que tuvo, o la característica que tuvo, es que empezó a observar conductas sociales dentro de la productividad de las empresas. O sea, si ustedes averiguan a quién es Elton Mayo también es psicólogo organizacional y Elton Mayo también es socialista, digamos, es sociólogo, perdón. ¿Sí? Es sociólogo. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo alguien que está hablando de sociología y de psicología pudo aportar tanto para la administración? Pues fue debido a que él observa que las personas que están mejor socialmente hablando, o sea, más conectadas con un grupo social, son aquellas personas que se comprometen más y que producen más. Esa es parte de la teoría o del experimento de Hawthorne, ¿sí? Que de alguna manera, por ejemplo, imagínate que Aldo, estás en tu trabajo y no conoces a nadie, no te cae bien nadie, pues a lo mejor si de alguna manera u otra te piden quedarte horas extras o producir más, tú como que hasta como dices, oye, pero no sé, hay algo que dices como que no. Pero viceversa, imagínate Aldo, que si en el lugar en donde estás dices, wow, con todos me llevo bien, con todos estoy bien, incluso con mi jefe estoy bien, con todos estoy bien y que de alguna manera me siento como parte de una familia adoptiva en mi trabajo en donde estoy, pues le echo más ganas, ¿no? Y tiene que ver con ese postulado que hasta antes de Elton Mayo nadie se le hubiera ocurrido, ¿sí? Digamos que también empezó a decir cosas sobre las personas que, si por ejemplo alguien producía muy por encima del resto, por ejemplo, si Leonel era tan chipocludo que producía el triple que todos los demás, lo que decían era de que, o por ejemplo, que Leonel produjera la mitad que todo el resto, empieza a haber una segregación social en el trabajo. ¿Cuántas veces hemos pasado en el trabajo que hemos sentido que o por producir mucho o por producir poco, de alguna manera existe como una especie de fricción
entre los miembros del trabajo. ¿Sí? Como que tienes que estar en una cierta base y todo depende del lugar en donde estés. Pero, por ejemplo, si hay un vendedor que vende el cuádruple que el resto de los vendedores lo van a ver como con cierto recelo. O si tú eres una persona que produce la mitad que el resto, también lo ven con recelo. Y entonces hablaba de esa norma social de estar en un estándar. ¿Ok? También hablaba de las recompensas y sanciones sociales. Resulta de ser que se dio cuenta que aparte de las remuneraciones normales de las que estamos acostumbrados, por ejemplo, Carla, que si haces una chamba bien, te va bien económicamente o algún sistema de incentivo, aparte de eso, existían incentivos sociales. ¿Qué es esto? Imagínate que de repente, si hacías algo muy, muy bien, todos los demás te reconocían como buena y de alguna manera te hablaban más o te decían, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste esto? Ojo, hasta cierto nivel de escala social. Cuando hacías demasiado bien y las otras personas no lo podían alcanzar, existía lo que les decía el aislamiento social. ¿Sí? Entonces es como bien hasta un estándar para generar sociedad y esa es la recompensa social o el castigo social cuando estamos muy, muy por debajo. ¿Sí? Y la siguiente es que tomabas mucho, o esta administración tomaba mucho en cuenta las normas sociales del grupo de trabajo para ver un rendimiento. Por ejemplo, si yo les empezara a preguntar, oigan chicos, ¿qué les parece que hagamos esto para la empresa, esto para la empresa, esto para la empresa? Y de repente todos opinaban o todos veían y nada más los tomaban en cuenta, no es que los hicieran, pero lo veían nada más, ¿ok? Observaban qué onda y lo hacían en pro de un mejor rendimiento. O sea, decía, si escucho a mis empleados, voy a tener un mejor rendimiento. Y es lo que decía esta escuela humanista. Muy bien. Ok, ¿qué ventajas y desventajas tiene esto? Pues bueno, una gran ventaja es que por primera vez, después de después de la revolución industrial, existía una ventana de escucha hacia los empleados y subordinados. Eso creo que es una ventaja enorme, digamos, por fin te escucho, empleado. La desventaja es que los escuchaban por diferentes razones a las que creemos. Por ejemplo, no los escuchas simplemente por ser buen samaritano, porque lo escuchas realmente porque quieres que produzca más. Y entonces, si me permite hacer una opinión personal alrededor de la administración humanística, seguían viendo a los empleados como ratas de laboratorio. ¿Sí? O sea, decir, ¿sabes qué? Si este cuate hace tal cosa, le doy cierto estímulo, este cuate me produce más, pero no es porque estoy volteando a ver a la persona como tal, pero por lo menos estoy volteando a ver sus actitudes y sus socialidades para que produzca más. Al menos estaba un buen primer paso. La otra ventaja que es un liderazgo democrático porque de alguna manera les pides opinión, pero digamos que todas las opiniones estaban basadas en el beneficio económico. Es más, de alguna manera u otra, esta administración humanística es de las más llevadas en las empresas pequeñas y medianas en la actualidad. Digamos, si yo pusiera dos de las escuelas de administración que se aplican más en la actualidad, son la clásica y la humanística. Mañana vamos a tocar otras, pero se van a dar cuenta que no son tan usadas como estas dos. Muy bien. Y otra última ventaja es que los subordinados, o sea, los empleados, pueden tener al momento de tener escucha un autocontrol. ¿Qué significa? Empiezan a tener una responsabilidad de sus opiniones. Por lo tanto, ya dejan la postura niño, que es muy interesante también. Creo que hay muchas empresas que deberían aplicar eso para que de alguna manera dejen la postura niño. Y ojo, me he mordido la lengua en esos casos, en donde yo digo, ok, me estoy adoptando una postura receptiva, por así decirlo. Ok, chicos, la actividad del día de hoy, o para centrarme en la actividad del día de hoy, quería hacerlo simple. Y hacerlo simple es una actividad que medio ya la hicieron. No quiero que lo hagan de la lavado de dientes, pero quiero que lo hagan alrededor de algo relacionado a su chamba de preferencia. ¿Sí? Y es cómo hacer un proceso. Por ejemplo, escuché, Esmeralda, te escuché cuando dijiste Carl Juniors, a lo mejor un proceso de servicio de venta
Leonel, a lo mejor en Equiwa, a lo mejor un servicio de entregas o una ruta de logística de entregas, con un paso a paso. A lo mejor híjole, se me están olvidando los empleos porque tuve como 2 salones y estoy mezclando los conceptos. Leonel, ¿en dónde trabajas? Ya no trabajo, profe. ¿O trabajabas, verdad? Sí. Tú estabas en los servicios de meseriada, ¿verdad? No. Yo. Eras tú, Valentín. Ah, ok. En el servicio Y yo. Iván, ok. Ustedes dos pudieran hacerlo relacionado a, por ejemplo, cómo hacer un servicio eficiente de atención al cliente de un evento, por ejemplo. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Vaya, cada quien tiene su propia situación. Si nunca has trabajado, hazlo alrededor de cómo le haces para estudiar, etcétera. Cada quien tiene un paso a paso y es lo que quiero que descubras y que vayas experimentando. Ese modelo de pensamiento lógico-matemático que te va a servir para el día de mañana. De hecho, les soy honesto, a todos los que hemos estado en alguna vez en programación, en la computadora, nos hemos dado cuenta que la computadora se basa a través de órdenes. Y órdenes como si le dieras a niños de 5 años, así como que si tú le dices camina 2 pasos y hay una pared, va a caminar 2 pasos en la pared, ¿sí? O sea, va a hacer exactamente lo que tú le digas. No tenemos una inteligencia artificial tan poderosa como para que te cuestione. Entonces, lo mismo quiero con ustedes con un proceso, con una línea de paso a paso, pensando que la persona que lo lee es alguien que no tiene capacidad de discernir si está bien o está mal, en cuanto, oye, si pasa esto, ¿me puedo estrellar? No, pues no lo sabe, entonces ponle paso a paso. ¿Ok? Ok. Chicos, ¿algo que me quieran decir? ¿Algo que me quieran comentar?